3, 2. Pues bien, toca ahora el tema justamente de pues esfuerzo que tiene la autoridad internacional, en este caso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de ejercer una de sus acciones BEPS. Estrictamente hablando, bueno, esta reforma obedece justamente a esta posibilidad. Entonces, como podemos observar, hemos venido ya comentando alguna serie de modificaciones a a nuestra legislación local, pero que está involucrado, en este caso, pues un organismo de esta índole, en donde ya otros países como miembros de la OCDE o del G20 han ya efectuado, y que nosotros somos, digamos, de los que estamos pendientes de ejercer. Y entonces, a partir de 2020 se da este esquema, como hemos venido, comentamos hace unos momentos, de las operaciones relevantes, las declaraciones que se presentan, que básicamente es información que la autoridad tiene respecto de contribuyentes que digamos trascienden fronteras y que tienen operaciones reestructuras corporativas a nivel mundial, que involucran pues una serie de alguna forma de planeación de una planeación fiscal que tienen, pues evidentemente para reducir su carga impositiva, pero que en algunos casos pues, se va un poco más al extremo, y hay veces que literalmente no pagan el impuesto ni en el país en donde lo obtuvieron la utilidad, ni en su propio país, digamos, nato, ¿no? Porque ellos pues, evidentemente trasladan esos beneficios a otras jurisdicciones que tienen una baja imposición fiscal o nula, y en consecuencia, pues bueno, prácticamente se van sin que la autoridad local pueda obtener esa parte que involucra un impuesto en su momento por la utilidad que hubiese generado. De tal suerte que se crea un esquema de operaciones reportables de todo este tipo de planeaciones, digamos, de todas estas ideas fiscales que se tienen respecto a ciertas operaciones. Y entonces nace este concepto de revelación de esquemas reportables. Digamos que este esquema, pues, como ya lo comenté, pues está derivado de una identificación muy puntual que hace la autoridad sobre áreas de riesgo que pues deben evitarse en las próximas reformas fiscales, pero que este es un primer inicio en donde la autoridad, pues independientemente de que plantee que este esquema reportable pues va a tener toda la confidencialidad necesaria y prevista en el artículo 69 del Código Fiscal, pues bueno, independientemente de ello, pues la autoridad requiere de que en ciertos casos los contribuyentes pues le aporten toda esta información de una manera, digamos, natural, y entonces crea un nuevo título sexto dentro del Código Fiscal que comprende artículos que van del 197 al 202, y también prevé una serie de sanciones relativas al incumplimiento de este tipo de obligaciones de reporteo, y pues para eso adiciona algunos artículos que están previstos en las infracciones y sanciones del 82A y va hasta el 82D. Entonces, este esquema reportable, pues bueno, prevé una serie de situaciones y las vamos a ir revisando. No sin antes señalar que para efectos de esta revisión que la autoridad va a emprender en relación con este reporte de información, pues crea, digamos, esta posibilidad en donde a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros que están relacionados con ellos, o bien los asesores fiscales, hayan cumplido las disposiciones fiscales y aduaneras para efectos de determinar contribuciones omitidas, créditos fiscales, para comprobar la comisión de delitos y para proporcionar información sobre autoridades, estarán facultadas, en este caso la autoridad fiscal se autofaculta para efectos de practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales. Entonces, la idea es verificar el cumplimiento de las obligaciones que se prevean en estos preceptos del 197 al 202, que es todo el esquema de revelación de operaciones reportables. Entonces, esta facultad de poderle practicar una visita directamente al asesor, pues bueno, ya está incorporada a partir de 2020 en esta fracción 11ª de este artículo 42. Entonces,
estar atentos a esta situación, porque a partir de este esquema, pues bueno, estaremos viendo estos supuestos. Entonces, vale la pena primero aclarar quizá las infracciones y las sanciones que están relacionadas con la revelación de esquemas reportables. Y como podemos ahorita revisar a conciencia, estas, digamos, obligaciones que tienen tanto los asesores fiscales como los contribuyentes, o sea, sus clientes, obedecen a pues este esquema de reporteo. Por ejemplo, ahorita que sepamos, oye, no se puede, no se va a revelar el esquema, o se revela de manera incompleta o con errores, o se haga de manera extemporánea, o sea, lo que es espontánea, es decir, pues que se presenta información incompleta, con errores, que falta información, que los datos no están correctos, y que evidentemente esto pues afecta sustancialmente el análisis del esquema. Entonces, de lo que se trata es de reportar un esquema en donde se le pueda decir a la autoridad cómo funcionó esa operación que me llevó a obtener un beneficio fiscal. Entonces, si yo le explico a la autoridad detalladamente cómo llegué a ese número, por decirlo algo, de acuerdo a tal o cual estrategia, pues en ese momento la autoridad sabrá si ese esquema está, digamos, dentro de lo que establece la ley, dentro del derecho, y en caso que no, pues bueno, pudiera en su momento cuestionarlo, o bien señalar o apuntar que el contribuyente aplicó algún beneficio que la ley no está, en donde la ley no está muy claro, y que evidentemente requiere de una acción jurídica posterior, es decir, de una reforma fiscal a eso, para poder corregir eso que no está claro y que está permitiendo que a lo mejor contribuyentes pues se toman algún beneficio que para efectos de la autoridad no es debido, ¿no? Entonces, de eso se trata este esquema de revelación de información a la autoridad, muy puntual de cómo se están haciendo ciertas operaciones, que me dan un numerito que va literalmente involucrado en la declaración anual o en las operaciones del contribuyente. Entonces, como podemos observar, el no revelar un esquema, estando obligado evidentemente, pues va con una sanción que oscila de entre los 50,000 pesos y los 20 millones de pesos. Entonces, aquí es muy importante saber que la sanción, pues, evidentemente va a ir enfocada al beneficio en su momento que la autoridad, del que se haya valido el contribuyente, y que evidentemente no se haya materializado como lo plantea, ¿no? Sino que aquí digamos que también tiene relación lo que platicamos en la cláusula antiabuso del artículo 5A, esa presunción de actos jurídicos. Hoy se está, digamos, de alguna manera ligando para identificar que se revela un esquema y cómo ese esquema se realizó de tal suerte que cumpla o no cumpla con lo que establece la ley. Es decir, vemos infracciones que si no se revelan los esquemas, porque entenderemos que hay esquemas generales y particulares o individuales. Los generalizados, pues bueno, de alguna manera es mi mismo esquema, le puede servir a distintos contribuyentes y les da el mismo efecto. O bien este esquema individualizado solo le sirve a una persona en particular. En este caso, pues está, digamos, diseñado exprofeso para ella. Entonces, cuando es un esquema generalizado, pues la sanción es un tanto menor, de entre 15 y 20 mil pesos. Y bueno, hablando de esta revelación de esquemas reportables, la autoridad va a revisar el esquema. En su momento podría pedirnos información, lo vamos a revisar en un momento. Pero lo más interesante es que le va a dar un número de identificación a ese esquema. Entonces ese número de identificación va a servir para efectos de que podamos, con base en ese número, pues plasmarlo en cualquier cantidad de datos, de información que nos pudiera pedir la autoridad. Es decir, pudiera plasmarse incluso en la declaración del ejercicio, para decir, mira, los beneficios fiscales que involucran el resultado de esta declaración fueron de acuerdo a los esquemas reportables número XXX. Y entonces ahí tendremos esa posibilidad de ligar la información de un esquema respecto del efecto fiscal que pudiera tener una declaración de un contribuyente, y que a lo mejor ese contribuyente está ligado en partes relacionadas con otro más, y ese con una parte relacionada en el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces la red y el entendimiento de la operación se van diversificando de tal suerte que la autoridad lo sepa de una manera mucho más expedita. Entonces es importante pues saber que si no se proporciona ese número de identificación del esquema, estando obligado a ello,
pues la multa también va entre los 20 y los 25,000 pesos. Si no se tiene un requerimiento de información adicional, es decir, yo puedo revelar un esquema y resulta que hay información que todavía no está al 100% y que posteriormente la autoridad me la pueda solicitar, evidentemente pues tendré que presentarla. Y entonces si no tiene ese requerimiento de información, pues también la multa puede ser bastante importante porque va de entre los 100,000 y los 300,000 pesos. Si veremos también que el hecho de revelar un esquema involucra que aquellas personas que están inmersas en su diseño o en su aplicación pudieran, solo uno de ellos, digamos, reporta ese esquema y esa persona les otorga una constancia a todos los demás para que la autoridad, digamos, de alguna manera sepa que ya todos cumplieron esa obligación de reportar, pero solo la hace una sola persona. Entonces, ¿qué pasa si yo que reporto el esquema no entrego la constancia a los demás? En automático pues va a parecer que ellos no cumplieron su obligación y entonces la autoridad los pudiera sancionar. Entonces, si no expido alguna de las constancias, acá hace señalamiento de la ley, que la revisaremos en un momento, pues la sanción podría ir entre los 25 y los 30,000 pesos. Insisto, resulta que ese esquema reportable, pues en el paso del tiempo pudieras tener alguna actualización. Si eso no se da, pues no pasa nada, pero el problema es que si hay una actualización y nosotros no lo informamos al SAT, en ese momento pues podemos incurrir en una sanción que va de entre los 25,000 y los 30,000 pesos. Y bueno, hay una declaración informativa que se va a presentar con toda la lista de los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes, el RFC, a los cuales se les brindó asesoría fiscal, y respecto de los esquemas reportables, ¿vale? Entonces es importante aquí que este esquema, pues bueno, no solo es para quien lo diseñó, sino también va a involucrar qué personas morales lo están aplicando. Entonces eso tendrá que venir incorporado dentro del esquema para que lo tengamos en consideración. Si no se hiciese así, bueno, pues la multa puede oscilar entre los 50 y los 70,000 pesos. Entonces, esto hasta en tanto digamos, el obligado a revelar los esquemas reportables, pues sea el asesor fiscal, pero también puede ser obligado a reportarlo el contribuyente, es decir, el cliente del asesor fiscal. Entonces, resulta que en algunos casos se decidirá cuál de los dos hace ese reporte. En el caso concreto, si el contribuyente decide hacerlo y no lo revelase, estando obligado a ello, pues bueno, aquí la sanción todavía es un poco más fuerte. No se va a aplicar el beneficio fiscal, evidentemente previsto en el esquema. Recordemos que el esquema pues va a involucrar tarde o temprano un beneficio fiscal, como lo platicábamos en el 5A, y si ese beneficio fiscal pues tiene de alguna manera una probabilidad de ocurrir, hay una estimación de ese monto. Entonces, la multa implicaría que si no se aplica este beneficio del esquema y además la sanción económica que equivale entre el 50 y el 75% del monto del beneficio fiscal. Por eso es muy importante que todos estos esquemas reportables conlleven evidentemente un número, un dato, un monto que nos señale cuál es el beneficio fiscal. Si esto es así, en automático podremos indagar en función de ello en relación con la multa. Entonces, como podemos observar, independientemente de que aparte de que no se aplique el beneficio fiscal, la multa sea de hasta el 75% de ese monto, pues es un dato bastante importante, una sanción, digamos, ejemplar, entre comillas, para aquellos contribuyentes que no hayan reportado estos esquemas, ¿no? Entonces, nuevamente se reitera en el caso de no incluir el número de identificación del esquema, o bien no se tiene pues el número de identificación, va entre los 50 y los 100,000 pesos, no se tiene requerimiento de información adicional, o sea, lo mismo que ocurre con el asesor, ocurrirá con el contribuyente en cuanto a petición de información por parte de la autoridad y evidentemente a no informarle a la autoridad algún cambio dentro de ese esquema. Entonces, como podemos observar en este último precepto, pues la multa va entre los 200,000 y los 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que la autoridad bajo este esquema está planteando la posibilidad de otorgarle más información. Recordarán el caso que veíamos hace un momento de los terceros relacionados,
donde pues este tipo de personas le van a informar a la autoridad datos que ella misma no tiene, ¿no? Entonces, esta parte de revelar esquemas es de alguna manera un símil en cuanto a revelar más información de la que con la que hoy cuenta la autoridad. Hoy cuenta la autoridad con lo que comúnmente le estamos reportando a través de declaraciones informativas, a través de CFDIs, a través de una serie de reportes que hacen otro tipo de contribuyentes con los cuales tenemos relación, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no ocurre con este tipo de esquemas, ¿no? Entonces, el que la autoridad haya implementado esta obligación de revelar esquemas, pues es algo realmente que va a cambiar la forma en cómo venimos trabajando. Más adelante lo establece en una de las láminas, pero les anticipo que esto, bueno, prácticamente iniciará vigencia el 1 de enero de 2021. Independientemente de que en 2020 tenga ciertas repercusiones que ahorita platicaremos, es importante tener en consideración que una vez que identifiquemos qué esquemas debemos revelar, pues deberemos estar atentos a cómo se habrá de hacer. Más adelante comentaré respecto de una regla miscelánea que también ya apareció y que pues, prevé evidentemente esta situación de cómo presentar esta información. Entonces, de entrada platiquemos un poco respecto del artículo 197, en donde pues se prevé quienes se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables, y que pues también habla de esquemas reportables, digamos, generalizados y personalizados. Básicamente los asesores fiscales son los que se encuentran obligados a revelar estos esquemas. Pero, ¿qué es un asesor fiscal para efectos de esta disposición? Pues se dice que es cualquier persona física o persona moral que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable, o bien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. Entonces, como podemos observar, puede ser desde el que lo diseña, desde el que lo implementa, hasta el que se lo entrega a un tercero y este es quien en su momento lo ocupará, ¿no? Pero al final del día hay una entrega de un esquema que implementa un tercero. Esto lo veremos más adelante, se entendería mucho más fácil cuando hablamos de una serie de firmas de contadores o de asesores fiscales, en donde pues esa firma diseña quizá el esquema, pero a lo mejor directamente no lo va a aplicar, sino que lo va a hacer a través de terceros, a través quizá de firmas más pequeñas de asesores que están ligados a ella de manera internacional, pero no de manera local. Y entonces digamos, esa red que se va tejiendo en cuanto a la relación que se tiene respecto de ese esquema reportable, pues es bastante interesante cómo la disposición la va y la está regulando. En ese sentido, los asesores fiscales obligados conforme a este precepto son aquellos que se consideran residentes en México o bien residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en territorio nacional de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, y siempre que las actividades atribuibles a este establecimiento sean aquellas realizadas por un asesor fiscal. Entonces, esos son los asesores fiscales a los que se refiere la legislación. Evidentemente, y como podremos observar, pues se trata de personas de las cuales la autoridad debe o quiere tener control en México de ellos. Evidentemente esta misma disposición opera en otros países, entonces cada quien de alguna manera tiene de manera local o debería tener como gobierno ese control. Sin embargo, pues bueno, a través de este esquema se prevén ese intercambio de información que servirá en su momento pues, para tejer esa red ya no solo local sino a nivel internacional respecto de los esquemas reportables que en su momento se tengan que revelar. Cuando este asesor fiscal residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente o una parte relacionada, se presume, evidentemente salvo prueba en contrario, que la asesoría fiscal fue prestada por estos últimos, ¿no? Entonces, aquí a tener en consideración esta parte. Esta presunción también es aplicable cuando un tercero que sea un residente en México o un establecimiento permanente de un residente en el extranjero
realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal residente en el extranjero. Entonces, para controvertir dicha presunción, no es suficiente, señala el precepto, que se presente un contrato en donde se diga que el servicio de asesoría fiscal fue prestado directamente por ese residente en el extranjero. Bajo ese contexto, el establecimiento permanente, digamos, la parte relacionada o el tercero, tendrá la obligación de revelar el esquema reportable. Como podemos observar, en alguna de esas partes, alguna cadena, alguno de ellos debe revelar el esquema y automáticamente pues va a decir quiénes son los clientes, quiénes son los involucrados en su generación. Entonces, de alguna manera se puede considerar que está cubierto todo el contexto, ¿no? Existe la obligación de revelar un esquema reportable, de acuerdo con este precepto, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un beneficio fiscal en México. Entonces, por si no fue suficiente lo que planteábamos a través de ese asesor fiscal residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, por el otro lado, esta obligación de revelar el esquema, independientemente de su residencia fiscal, pero ya no del lado del asesor fiscal, sino del contribuyente. Entonces, si existe un contribuyente que al final del día obtuvo un beneficio fiscal en México, pues se tiene obligación de revelar ese esquema. Y entonces de ahí de alguna manera estamos percibiendo cómo la autoridad a través de este esquema pretende pues evidentemente saber exactamente por el lado del asesor o por el lado del contribuyente quién es qué operaciones están generando que permitan identificar alguna situación, alguna planeación internacional, ¿no? Evidentemente, si hay varios asesores fiscales que están obligados a revelar un mismo esquema reportable, pues se considera que los mismos cumplirán esta situación de entregar, de revelar el esquema, si al menos uno de ellos, pues, y obvio, por nombre y cuenta de los demás, pues hace esta revelación, ¿no? Entonces, si se trata de un asesor fiscal que sea persona física y que presta servicios de asesoría fiscal a través de una persona moral, no está obligado a revelar conforme a este capítulo, siempre que la persona moral pues revele el esquema reportable, porque entonces la persona moral se considerará asesor fiscal. Entonces, como podemos observar en lo individual, si no, tú no reveles, pero revela, pues evidentemente la persona moral de la cual perteneces. Entonces, en determinado momento pues nadie escapa, ¿no? O sea, hace a través de la empresa como asesor, o en lo individual si no se está trabajando a nombre de una empresa o de un despacho. Hay ciertos casos, digamos, en donde se van a cumplir algunos esquemas de acuerdo al artículo 200, vamos a revisarlo más adelante, pero opera aquí el caso que planteábamos hace un momento, es decir, cuando se revela un esquema reportable, se tiene la obligación de emitir una constancia. Evidentemente la autoridad dirá bajo reglas de carácter general cómo será la constancia. Hoy día todavía no sabemos exactamente cómo será, pero en su momento cuando se publique pues lo sabremos. Sin embargo, esa obligación de emitir una constancia a los demás asesores fiscales pues tiene un efecto, ¿no? Básicamente liberarlos de la obligación de que ellos puedan o que ellos deban revelar el esquema. Básicamente se anexa una copia de la declaración informativa. Recordemos que esto pues va a ser a través de una declaración informativa en donde se revelará toda esta información. Pues también se tendrá una copia del acuse de recibo de dicha declaración. Y lo más importante, recordamos que había un número de identificación del esquema reportable. Bueno, el certificado donde se asigne el número de identificación del esquema, es decir, la autoridad nos va a proporcionar un certificado digital en donde se asigne un número de identificación del esquema. ¿Ok? Entonces, esto tiene una connotación interesante porque, pues, imagínense, tenemos ya el reporteo de un esquema, quiénes están involucrados en su diseño, a qué contribuyentes se les va a reportar, quiénes lo utilizaron, quiénes obtuvieron un beneficio fiscal o posible beneficio, ya más adelante veremos directo o indirecto, y también veremos en el caso concreto, pues, que todo ese contexto pues, estará guardado en un certificado digital. Entonces, en un futuro, cuando veamos declaraciones anuales en donde se diga, oye, pues se obtuvieron ciertos beneficios fiscales,
y estos fueron los esquemas reportables, seguramente estaremos incluso conociendo este tipo de certificados, literalmente adicionándolos a la declaración en el menor de los casos, porque de todos modos con el número de identificación bastará y sobrará para saber, como hoy, que una operación está ligada a un comprobante fiscal, por decir algo, a través de un folio. En el caso concreto del esquema reportable estará ligado a una declaración de impuestos a través de un número de identificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si uno de los asesores no recibe constancia? Bueno, pues en ese momento, ya decíamos hace rato por la infracción, bueno, pues quien está obligado a entregar esa constancia es quien va a hacer el reporteo. Entonces, evidentemente, esa persona sería, en primera instancia, la sujeta a una infracción. Si en este caso no se encuentra de acuerdo, puede pasar también que otra persona involucrada en el esquema no esté de acuerdo en el contenido de ese esquema, de cómo se mandó. Y en ese supuesto, ahí pues se seguirá obligado a revelar de esa parte reportable, digamos, ese esquema, la parte que no se tiene originalmente. Si no se está de acuerdo, entonces, de acuerdo con la declaración informativa que se presente, pues entonces se podría presentar una declaración informativa complementaria, adicionando la información que no se presentó en un inicio. Y en ese sentido solo va a tener efectos fiscales para el asesor fiscal que lo haya presentado. Y en ese sentido puede presentarse dentro de los 20 días siguientes a partir de la fecha en que se haya recibido la constancia. Entonces, recibo la constancia, resulta que no estoy de acuerdo en lo que reportó a uno de los integrantes de ese diseño, y yo decido presentar una declaración adicional, complementaria. Para esos entonces, evidentemente, como ya se presentó por primera ocasión, ya la autoridad lo señaló, lo revisó y nos podría decir, oye, hace falta que en esta complementaria tú utilices el folio, el número de identificación del esquema reportable al cual la autoridad ya le había asignado ese dato. Entonces, de alguna forma va a estar totalmente ligado a este tipo de declaraciones complementarias, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto de las constancias. En su momento, hoy pues todavía es algo que platicamos de manera teórica, pero el año que entra ya será una realidad y en consecuencia tendremos esta posibilidad de hacer este esquema reportable. Ahora bien, cuando un esquema se genere beneficios fiscales en México, pero no sea reportable de acuerdo a un artículo que veremos más adelante en donde viene la lista de los esquemas que se reportan, o bien de repente pudiera existir algún impedimento legal para que se pueda revelar, es decir, el asesor fiscal tiene, no sé, algún convenio de confidencialidad con la empresa donde no puede revelar cierta información. Bueno, evidentemente, independientemente de esto, debe existir una constancia que también el SAT, ya decíamos, nos va a decir cómo será en su momento con reglas misceláneas, en donde al contribuyente se le justifique y motive las razones por las cuales lo considere no reportable o bien existe un impedimento para revelarlo, entregando dentro de los 5 días siguientes al día que ponga a disposición del contribuyente el esquema o se realice el primer hecho o acto jurídico que forme parte del esquema. Cualquiera de los dos casos, lo que suceda primero. Entonces, estoy digamos en esa obligación de revelar el esquema, pero en su momento si hay algún impedimento, señalarlo también de esa forma, ¿no? Y señalarlo en función de la constancia en la que hemos venido platicando. Dice la autoridad a través de este esquema, de este precepto, que la revelación de esquemas reportables, de acuerdo a este capítulo, no constituirá una violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión. Esto nos suena evidentemente pues ligado al código de ética profesional, en donde pues bajo ciertas circunstancias se nos impide revelar información de nuestros clientes. Bajo este contexto que prevé la ley, pues, dice, oye, no constituye ninguna violación a ese respecto. Sin embargo, pues, bueno, evidentemente la única forma de no revelarlo es cuando se estuviera impedido, y si se está impedido de hacerlo, tendrá que señalarse de esa manera en el esquema reportable. Y en su momento la autoridad pues, podría pedir la información directamente al que la posea, que pues proceda a revelar esa parte del esquema, ¿no? Acuérdense que se trata de un esquema en donde
pues lo natural sería que se le revelase todo, pero si hay una parte que no se puede revelar por cuestiones de confidencialidad, el asesor o el contribuyente revela esta parte y la otra, quien contenga la información, quien la tenga, ¿no? Independientemente de que sea el contribuyente o el propio asesor. Esta declaración informativa que debe presentar el asesor fiscal, pues evidentemente pues, se hará a través de una regla miscelánea que nos estará señalando cómo hacerlo. Básicamente, pues bueno, deberá contener toda esta información, pues tanto de las personas, los RFC, los nombres de las personas que están involucradas en el diseño, los clientes, en este caso a los contribuyentes a los que se les va a aplicar, incluso llegando al extremo de poder señalar cuál es el beneficio fiscal que se espera, que se proyectó, independientemente también de datos como, por ejemplo, pues el detallar cada una de las acciones que conllevaron a explicar todo el procedimiento de ese esquema reportable, incluidos los fundamentos legales. Todo eso es lo que está pretendiendo la autoridad revelar a través de estos esquemas. Entonces, que se revele a través de esos esquemas. Esta declaración se presentará durante el mes de febrero de cada año y, pues bueno, aquí están algunos de los aspectos que se tendrán que revelar, como ya lo platicamos, tanto del asesor fiscal o los asesores y tanto del contribuyente, tanto de las empresas residentes en el extranjero con las que están involucradas en ese esquema, e incluso si no se tiene número de identificación, es decir, algún tax ID, también se pueda tener, digamos, los elementos que permitan su localización a nivel domicilio fiscal. ¿Ok? Entonces, bueno, ya se publicó una regla al respecto, pero no es todavía tan reveladora de todo esto. Sin embargo, ya nos va diciendo cómo podría ser el proceso. ¿En qué casos se debe revelar los esquemas reportables? Bueno, este artículo 198 pues, nos establece que pues, los contribuyentes se encuentran obligados a revelar los esquemas bajo ciertos supuestos. Entonces, recordemos, o es asesor fiscal o es contribuyente. En el caso del contribuyente, pues se refiere a esa persona moral que básicamente está aplicando o que conoce ese esquema, porque a lo mejor dentro de la persona moral, ese contribuyente lo diseñó, no necesariamente el asesor. Por eso, en el caso concreto, ese contribuyente se encuentra obligado a reportarlo cuando el asesor no le proporciona un número de identificación del esquema reportable, ni le otorgue una constancia en la que se señale que el esquema reportable pues no es así, no es reportable. Entonces, en ese momento es cuando podría ocurrir, ¿no? ¿Qué otro supuesto? Bueno, cuando el esquema reportable haya sido diseñado, organizado, implementado y administrado justamente por el propio contribuyente. Si él es el que lo diseñó y lo implementó, él es quien tendrá que revelarlo. Obviamente, en estos casos, este contribuyente, siendo una persona moral, en el caso concreto, cuando así sea, las personas físicas que sean los asesores fiscales responsables del esquema y que tengan evidentemente acciones o participaciones en dicho contribuyente, acciones o participaciones, o sea, que sean parte de, obviamente, pues de esa sociedad, o bien con los que mantengan una relación de subordinación, en ese sentido, en esos tres casos, quedarán excluidas de la obligación de revelar, siempre y cuando se cumpla, pues, con una revelación que estaremos viendo en el artículo 200, fracción segunda. Más adelante lo retomamos, pero, insisto, en este sentido, bueno, pues, en ese supuesto es cuando también el propio contribuyente tendrá que reportar el esquema, revelarlo. Otro supuesto es cuando el contribuyente obtenga beneficios fiscales en México. Ya lo habíamos platicado. Entonces, si se detecta que el contribuyente tiene un beneficio fiscal, en automático tendrá que ser revelado el esquema que fue diseñado, comercializado, organizado, implementado, administrado por una persona que no se considera asesor fiscal conforme al 197. Entonces, si en determinado momento se tiene un esquema y derivado de la definición que planteamos, esa persona no se considera asesor fiscal, dice la legislación, eso no importa. Tu contribuyente estarás obligado a revelar ese esquema porque simple y sencillamente obtuviste un beneficio fiscal en México, derivado, obvio, de ese esquema reportable. Otro supuesto cuando el contribuyente debe presentar su propio esquema o revelarlo es cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional
como lo establece la ley, o bien cuando teniéndolo, las actividades atribuibles a dicho establecimiento permanente no sean aquellas realizadas por un asesor fiscal. Entonces, ya decíamos qué tipo de actividades debía realizar un asesor fiscal para ser considerado como tal. Entonces, pues independientemente que no se tenga establecimiento permanente o que teniéndolo las actividades no tienen nada que ver, pues en ese momento no hay forma de que el asesor fiscal lo revele, sino que lo tendría que revelar el contribuyente. También lo tendrá que revelar el contribuyente cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal lo haga, ¿no? Entonces, ya decimos hace un momento, por distintas circunstancias el asesor no puede revelar la información confidencial, bueno, pues lo tendrá que señalar así, pero siempre habrá un documento, una constancia que así lo acredite. Y esa la tendrá que revelar el contribuyente. O bien cuando exista un acuerdo entre el asesor y el contribuyente, para efectos de que el contribuyente pues revele el esquema reportable. Evidentemente, ¿no? Entonces, los contribuyentes, digamos, obligados son los residentes en México y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, cuando sus declaraciones previstas por las disposiciones fiscales reflejen los beneficios fiscales del esquema reportable. Entonces, aquí, digamos que es una generalidad. Aquí se va directamente a, otra vez, hay un beneficio fiscal que incorpora tu declaración de impuestos. En automático ese beneficio fiscal es reportable y tendrá que hacerlo y revelarlo el contribuyente. También lo tendrá que revelar cuando dichas personas realicen operaciones con parte relacionada a residentes en el extranjero y esos esquemas generen beneficios fiscales en México a estos últimos por motivo de dichas operaciones. Entonces, de alguna manera, insisto, está tratando la autoridad de tapar todos los huecos para poder hacer la revelación completa, ¿no? Ahora bien, este artículo 199 en donde se establece qué se considera esquema reportable. Y ahora sí llegamos a la lista de lo que se supone debemos tomar muy en cuenta para saber si, independientemente de ser asesor fiscal o estar del lado del contribuyente, debo o no debo revelar el esquema. ¿Qué se considera esquema reportable? Bueno, pues cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las siguientes características. Entonces, en primera instancia, todo esquema reportable debe involucrar un beneficio fiscal en México, que ese contribuyente haya obtenido un beneficio fiscal. Y recordemos el asunto del beneficio fiscal definido en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. ¿Se acuerdan? Hace un momento que platicábamos, en donde pues ese beneficio fiscal implicaba una cierta deducción, una sujeción, etcétera, una serie de cosas que podían beneficiarse con un estímulo fiscal, etcétera, ¿no? Con una serie de situaciones que se pueden revelar. Y entonces ese beneficio pues no queda nada más en, oye, me va a beneficiar directa o indirectamente, porque a lo mejor dentro del esquema o de esa planeación yo no soy el principal beneficiado, pero sí de manera indirecta me beneficia. Bueno, pues eso también es motivo para que ese esquema se revele. O bien, como lo está planteando la autoridad, que quizá pueda ser un tanto, digamos, soñador, porque dice cualquiera que genere o pueda generar. Eso de que pueda generar, pues bueno, falta que eso se dé. Lamentablemente aquí no está planteando la disposición si el beneficio fiscal tiene que ser un hecho, sino al contrario, genere o pueda generar algún beneficio fiscal. Entonces, si evidentemente ese esquema reportable se le vendió al cliente pensando en un beneficio, bueno, pues se supone que se debió haber cuantificado y en función de ello se retoma esta parte, ¿no? Entonces, tenerlo en consideración. Porque de esto va a detonar todo lo que involucra. O sea, es eso y que tenga alguna de las características que están listadas. En el primer caso, bueno, pues que evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas, ¿no? Entonces, si es así, se tendrá que revelar. Evite la aplicación del artículo 4B, que platicamos hace un momento. Consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas de las que las generaron. Entonces,
Eh, Consiste en una serie de pagos o operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie a la persona que lo efectuó o a alguno de sus socios, accionistas o partes relacionadas. Como podemos observar, muchas de estas son de algunas de las reformas justamente que ya hizo la autoridad a partir de este ejercicio. Entonces, si aún teniendo la reforma caes en ese supuesto, tiene esas características, tu beneficio fiscal en automático es un esquema reportable. Por esa razón, pues bueno, también involucra a residentes en el extranjero cuando aplican un convenio para evitar la doble imposición suscrito por México. Entonces, respecto exclusivamente de los ingresos que no estén grabados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Recordemos aquí la idea es que por la parte de los ingresos que correspondan a México pues se pague la contribución y los que no pues se pagan en el país de origen de ese contribuyente. Pero en algunos casos pues bueno, la estrategia va en función de no pagar prácticamente a ninguno de los dos. Entonces bajo ese contexto pues bueno, está planteada esta característica que ameritaría el reporteo de esta información, ¿no? También aplica cuando dichos ingresos se encuentren grabados con una tasa reducida en comparación con la tasa corporativa en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Entonces, en resumen, por el simple hecho de aplicar un convenio para evitar la doble imposición, en ese momento es necesario reportar este esquema. ¿Qué significaría esto? Bueno, al final del día, como otros más que hemos platicado, es pues la presunción de que no necesariamente fue algo incorrecto o que está fuera de la ley, no, simple y sencillamente identificar que ese beneficio se da en el contexto de haber cumplido todas las obligaciones fiscales y todos los requisitos que estableciera la legislación para poder hacerse acreedor a ese beneficio fiscal. Y entonces creo que en esta parte, bueno, pues la autoridad está cuidando en automático que el contribuyente cumpla todos los requisitos, ¿no? Exclusivamente. Hay algunos casos específicos relacionados con partes relacionadas, con las operaciones que ocurren entre partes relacionadas, por ejemplo, como es la transmisión de activos intangibles difíciles de valorar, de acuerdo a las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales que aprobó el Consejo de la OCDE, o bien se entiende que, digamos, por intangible, difícil de valorar cuando en el momento en que se celebren las operaciones no existan comparables fiables o las proyecciones de flujos o ingresos futuros que se prevé obtener del intangible o las hipótesis para su valoración son inciertas, por lo que es difícil predecir el éxito final del intangible en el momento en que se transfiere. Entonces, en casos como estos también se tendrá que revelar para ver qué es lo que ocurre. Algo más al respecto es que se lleven a cabo reestructuraciones empresariales en las cuales no haya contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos, o cuando como resultado de dicha reestructuración los contribuyentes tributen de conformidad con el título 2 de la LICR, reduzcan su utilidad en la operación en más de un 20%, y en este caso pues las reestructuras empresariales son las que se refieren evidentemente a las guías de precios de la OCDE o bien cualquiera que la sustituya, cuando también se transmitan o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio, o bien se presten servicios o se realicen funciones que no estén remunerados, ¿no? Todo lo que involucra servicios gratuitos también será sujeto de revelación. No existan comparables fiables por ser operaciones que involucran funciones o activos únicos o valiosos. Entonces, pues evidentemente aquí es revelable, dado que pues la autoridad se dio cuenta que una de las formas más simples de trasladar la utilidad a otros países pues es con el pago de algunos intangibles o el pago de algunos digamos, sí, básicamente intangibles, pues que permiten esa situación un poquito compleja, dado que es un activo único, un activo muy valioso, y pues bueno, no hay manera de compararlo contra otro y saber si el precio de la contraprestación es estrictamente el de mercado, porque pues no hay mercado al respecto, ¿no? También, bueno, pues cuando se utiliza un régimen de protección unilateral concedido en términos de la legislación extranjera, también de acuerdo con las guías de precios de transferencia de la OCDE. Bueno, también pues se prevén más supuestos en donde alguna de estas características detonaría la revelación del esquema, como lo es evitar constituir un establecimiento permanente en México en términos de la ley,
del ICR y los tratados para evitar la doble imposición. Entonces, veremos más adelante algunos supuestos en donde se modifica incluso el artículo segundo y tercero de la ley de impuesto sobre la renta para ajustar esta parte del concepto de establecimiento permanente y evitar este tipo de ilusiones, pero bueno, pues también aquí se está previendo, ¿no? Entonces, independientemente también lo tendrías que revelar. Cuando se involucra la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente que permita su depreciación por otra parte relacionada. Digamos una práctica que la autoridad evidentemente no es de su agrado porque pues evidentemente se está llevando una duplicidad de deducción. Cuando involucra un mecanismo híbrido definido de acuerdo al artículo 28 del impuesto sobre la renta, también que ha sufrido, más adelante veremos algún aspecto de este artículo 28 fracción 23, pero que involucra ese mecanismo híbrido en donde no se pagan impuestos en México y de ese extranjero tampoco a donde es residente, sino que la utilidad termina en otro país tercero, digamos. Se evita la identificación del beneficiario efectivo de ingresos o activos, incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentran designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior. Entonces, si no se conocen esos beneficiarios, en automático es reportable. Cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad fiscal esté por terminar conforme a la ley y se realizan operaciones para obtener utilidades fiscales a las cuales se les disminuyan dichas pérdidas fiscales y dichas operaciones le generen una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas o bien a una parte relacionada. Entonces, pues esta estrategia, digamos, ya está bien conocida por la autoridad y bueno, pues en el momento en que esto se dé, tendrá que ser revelado. Evite la aplicación de la tasa adicional del 10% en el caso del artículo 140 para efectos de pago de dividendos, ¿no? Y también cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien y el arrendatario a su vez otorgue ese uso o goce del mismo bien al arrendador o a una parte relacionada de este último, ¿no? De esos que va y regresa. Involucra operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%. Entonces, cuidado, aquí no es que se lleve una doble contabilidad, salvo que se trate de diferencias por cálculo de depreciaciones. Si la autoridad detecta una diferencia de más del 20% entre lo contable, el registro contable y el fiscal, pues en automático se tendría que revelar esa operación. Entonces, como observamos, básicamente se refiere entonces a un esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal y tenga ciertas características. Hay 14 características y esas son las que está planteando la autoridad en este artículo 198. En el caso concreto, bueno, entonces, ¿qué se considera esquema reportable o qué se considera en este supuesto? En 199 nos dice que pues cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Entonces aquí vemos, digamos, un nivel adicional al que plantea la autoridad, al que habíamos planteado previamente, hasta que llegamos al 199, porque aquí se considera ya un esquema, incluso una simple propuesta de servicios, en donde, como decíamos hace rato, involucra un beneficio fiscal directo o indirecto. Entonces, pues tener en consideración esto, porque el esquema podría ser incluso una simple recomendación externada de manera expresa. La intención de esta recomendación es pues, que se materialice una serie de actos pues, que le permitan al contribuyente un beneficio fiscal. No se considera un esquema la realización de un trámite ante la autoridad, por ejemplo, o bien la defensa del contribuyente en alguna controversia fiscal. Entonces, pues resulta que tu asesor te está llevando alguna devolución de impuestos, pues, eso no es considerado esquema reportable. O están litigando en favor de alguna situación por la cual te amparaste, pues tampoco se considera esquema reportable. De alguna manera estos dos hechos, pues, la autoridad los conoce por esas instancias, entonces no le vamos a revelar lo que ya conoce, básicamente. ¿Qué se entiende entonces por esquema reportable generalizado? Decíamos hace rato que básicamente pues aquellos esquemas que buscan comercializarse de una manera masiva a todo tipo de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto o a un grupo específico de acuerdo al esquema que se está pretendiendo vender. Y eso implica que pues, esa aplicación
no sea pues muy elaborada, requieren una mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias específicas de ese contribuyente. Y al final del día la forma de obtener el beneficio fiscal es la misma en este o en este o en aquel. Entonces por eso se llama generalizado. Sin embargo, se entiende también por esquema reportable personalizado, pues aquel que se diseña, comercializa, organiza e implementa exclusivamente a las circunstancias particulares de un contribuyente en específico. Entonces es evidente la diferencia entre uno y otro, y bueno, pues independientemente de ello, el SAT, insisto, tendrá que expedir reglas de carácter general para ir regulando cada una de estas cuestiones. Hasta ahorita prácticamente solo hay una regla que tiene relación con cómo en su momento se haría la revelación, a través de qué escenario, pero más detalles aún no se ha externado. Recordemos que tenemos todavía todo este ejercicio de 2020 para poder hacer, para que la autoridad publique toda esta información de acuerdo a estos aspectos. Pero algo que también hace falta por parte de la autoridad es, veíamos hace rato en qué supuestos se considera esquema reportable y que hay ciertas características que lo hacen ya nato. Es muy probable que la autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publique algún acuerdo secretarial en donde nos diga ciertos parámetros sobre montos mínimos por los cuales no se va a aplicar este esquema reportable. Es decir, habrá ciertas operaciones que, dado los montos, pues no son, digamos, trascendentales para la propia autoridad. Entonces, habrá que estar muy atentos a esa publicación para que en su momento, pues digamos, que hay algunas operaciones que no debamos involucrar en este aspecto, simple y sencillamente por el monto. Entonces, habrá que estar atentos. Y bueno, decíamos hace un momento, ¿qué es beneficio fiscal? Bueno, pues cualquier valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos señalados en el quinto párrafo del 5A del código. Entonces, regresamos a hablar de esa situación, ¿se acuerdan? En donde este párrafo nos establece cuáles son los beneficios fiscales a los que hace alusión, para tener el comparativo contra el beneficio económico, y en el caso del 5A, señalar cuál es, si se tiene o no esa razón de negocios. Acá no es el caso, acá lo único que necesitamos saber es si hay o no un beneficio fiscal. Y ya para terminar, dice este precepto, adicionalmente será reportable cualquier mecanismo que evite la aplicación de los párrafos anteriores de ese artículo en los mismos términos señalados en este capítulo. Pues imagínense, aquí el bote en donde entra todo lo que se me olvidó, aquí está, ¿no? Entonces, cuidado con esta disposición. Hay, como podemos observar, pues cierta ambigüedad en algunos conceptos, en donde prácticamente se antojan una serie de ajustes, de cambios, que en su momento pues pudieran resultar de alguna manera un tanto inseguros para ciertos contribuyentes, no porque en sí mismos representen un abuso del derecho, sino que se tenga una estrategia loable, que conozcan la autoridad desde esa manera, y evidentemente en un futuro pues quizá esa misma estrategia, que a todas luces era correcta por los datos que revelaba en su momento, vamos a decirlo coloquialmente, y las lagunas fiscales que pudieran encontrarse, también sea posibilidad para que la autoridad sepa en dónde hay una cosa que aclarar en la legislación, y así lo haga. Entonces, en su momento, quizá las reformas fiscales del futuro tendrán que ver con pues la revelación de esquemas reportables, en donde por fin, en algunos casos muy necesarios, se tenga que reformar la ley para ajustar, para aclarar hechos, y en otros pues evidentemente se reforme para evitar ese abuso, en algunos casos, de algunos contribuyentes que pueden aplicar esas estrategias ya digamos fuera de las fronteras. Y bueno, llegamos a la información a revelar en ese esquema reportable. En este caso, este artículo 200 nos establece que la revelación de un esquema reportable debe incluir cierta información. En el caso concreto, pues bueno, el nombre, denominación o razón social y RFC del asesor fiscal, o bien del contribuyente. Recordemos que en cualquiera de los dos casos ellos van a estar considerando una revelación tanto de un lado o de otro, a quien haya decidido revelar el esquema. En caso de que sea el asesor fiscal, pues
a nombre y cuenta de otros asesores, recordemos que debe indicar la información de cada uno de ellos. En el caso concreto de los asesores fiscales o contribuyentes que sean personas morales que estén obligados a revelar, también deberán indicar el nombre y el RFC de las personas físicas a las cuales se esté liberando de la obligación de revelar. Recordemos que eso les va a detonar la constancia que ellos necesitan para que no sean sancionados por no haber revelado el esquema. Entonces, con uno basta que lo revele y va a señalar cuáles son los nombres de los que están liberando la obligación de revelar, porque ya lo hizo el asesor fiscal en este caso, ¿no? También se va a señalar el nombre de los representantes legales de los asesores fiscales, en el caso concreto de que se trate de alguna sociedad en particular, o bien de los contribuyentes, para fines de este capítulo, ¿no? ¿Qué más se va a revelar en estos esquemas? Bueno, pues en el caso de esquemas reportables personalizados, que los deba revelar el asesor fiscal, indicar el nombre, denominación o razón social del contribuyente potencialmente beneficiado por el esquema y, bueno, su RFC. Entonces, ahí, insisto, bueno, pues son datos que pudieran arrojar, bueno, ahí alguna serie de focos rojos, sin ninguna duda, porque puede potencialmente beneficiarse a alguien, pero pues si todavía no es un hecho, bueno, pues aquí es presumible que podría beneficiarse de acuerdo a ese esquema. Entonces eso se tendría que revelar dentro del informe, dentro de la declaración informativa. En caso que el contribuyente sea un residente en el extranjero que no tenga una clave en el RFC, se debe indicar el país o jurisdicción de su residencia fiscal y constitución, o bien, y así como el número de identificación fiscal y domicilio fiscal, o bien cualquier dato que permita su localización. ¿Ok? En el caso de esquemas reportables que deban ser revelados por el contribuyente, ahora bien, ahí se deberá indicar el nombre, denominación o razón social de los asesores fiscales, si es que existieran. En caso que los asesores sean residentes en el extranjero o sean establecimiento permanente de residencia en el extranjero, se deberá indicar el RFC y cualquier dato para su localización. La descripción detallada, esta parte es muy importante, del esquema reportable. Decíamos hace rato, le tengo que decir santo y seña de cómo se generó esa operación. Entonces, descripción detallada del esquema, las disposiciones jurídicas aplicables, nacionales o extranjeras, y pues entendiendo por descripción detallada cada una de las etapas que integran el plan, el proyecto, la propuesta, la asesoría, la instrucción o la recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal. Entonces, detallado por etapas para que le entiendas. Primero fuimos así, B, C, D, y concluimos así, el beneficio fiscal es tal. Entonces, la intención de la autoridad, evidentemente, insisto, no es una reforma exclusiva de nuestro país, es algo que se hace a nivel internacional, está planteado en el plan de acción BEPS, y pues bueno, hoy ya es un hecho, ya está en nuestra legislación local. ¿Qué más vamos a informar? Pues una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado. Entonces, nos decíamos hace rato cuando planteábamos si había razón de negocios que había que obtener ese beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, contra un beneficio fiscal. Entonces, ponerlos ya en un contexto números, bueno, pues implica esa posibilidad de comparación. Entonces, ¿cuál es lo que esperas obtener? Descríbelo de manera detallada, ¿no? Indicar el nombre, denominación o razón social del RFC de cualquier otra información fiscal de personas morales o figuras jurídicas que formen parte del esquema reportable revelado. Entonces, digamos que nadie se escapa, independientemente de que no sean personas morales, no sean figuras jurídicas en otros países, y con base en la definición que ya vimos hace rato en el artículo 4, bueno, pues cuidado, ¿no? Indicar cuáles de ellas han sido creadas o constituidas dentro de los últimos 2 años del calendario, o cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido o enajenado en el mismo periodo. Entonces, esos últimos 2 años pues también serán parte de esa revelación que se deberá hacer. ¿Qué más? ¿Qué información más va? Los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya implementado el esquema. Interesante, porque aquí no solo va hacia el futuro, que es a partir de 2021, que es cuando inicia esta operación, sino que más adelante veremos en un transitorio cómo desde 2020 habrá que reportar información. Entonces, resulta que este ejercicio 2021
en algún esquema revelable que hoy sepamos, tendríamos que decir, ah, mira, sí, pues en 2021 me va a beneficiar fiscalmente, pero también me benefició en tales o cuales ejercicios. Es decir, no necesariamente hacia adelante, sino también me ha beneficiado hacia atrás. Entonces aquí puedo tenerlo en consideración. En el caso de esquemas reportables a los que se refiere la fracción primera, bueno, adicionalmente se deberá revelar la información fiscal o financiera que no sea objeto de intercambio de información en virtud del esquema reportable. Entonces, también, además, sí, cierta información financiera, ¿no? En caso de declaraciones informativas complementarias, recordemos que se puede presentar un esquema y luego posteriormente pues adicionarle algo mediante una complementaria, siempre considerando que ya debe haber previamente un número de identificación del esquema y que pues el asesor fiscal revelado por otro asesor pues puede corregir o aumentar o complementar la declaración informativa que ya se presentó. ¿Qué más información? Pues, no, pues cualquiera que el asesor fiscal o el contribuyente consideren relevante para fines de la revisión de la autoridad, o cualquier otra información que se solicite en términos del artículo 201, como en un momento veremos, ¿no? Independientemente en el caso de los mecanismos que sean reportables, de acuerdo al 199, se deberá revelar el mecanismo a través del cual se evitó la referida aplicación, además de la información sobre el esquema que proporciona beneficios fiscales en México, conforme a lo dispuesto en este artículo. Entonces, pues ya veíamos ahí 14 supuestos, pues bueno, todavía me faltaron algunos, dice el SAT, entonces en ese momento, pues revélamelo para en su momento agregarlos en un futuro. Así es como está planteado. Bueno, la revelación de un esquema reportable no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de la autoridad. Digamos que es algo interesante de saber y que esté por escrito, ¿no? O sea, el hecho de que tú reveles algo, insisto, no necesariamente significa que fue algo malo, simplemente revelas cómo es que llegaste a obtener ese beneficio. No necesariamente la autoridad te va a decir no es deducible la operación, etcétera, sino que básicamente pues va a ser una investigación en torno a esto, porque si en determinado momento este beneficio fiscal revela que se utilizaron empresas fantasma, por decirlo así, empresas facturadoras de operaciones simuladas, se cayó en el supuesto del 113 bis, ya lo platicábamos en un inicio del curso, en donde pues implica la compra y adquisición de facturas. En ese momento, pues bueno, eso sí sería, digamos, un detonante para que esa información sí pudiera ser, digamos, utilizada como un antecedente para la investigación de un posible delito fiscal, delito de contrabando, recordemos, a partir de 2020. Entonces, cuidado con esta parte. La revelación de dichos esquemas se realizará a través de una declaración informativa, como decíamos, que el SAT en su momento ya más o menos se está planteando dentro de una regla miscelánea de qué información se va a hacer. Los esquemas reportables generalizados, ahora vamos a entrar, digamos, a la parte en donde el momento de presentar la información. Entonces, ¿cuándo se revelan los generalizados? Dentro de los 30 días siguientes al día en que se realizó el primer contacto para la comercialización del mismo. Entonces, 30 días siguientes. Recordamos, bueno, se trata de 20 días hábiles, ¿no? Se entiende que se realiza el primer contacto para la comercialización cuando se toman las medidas necesarias para que terceros conozcan la existencia del esquema. Entonces, en el momento en que se conoce la existencia del esquema por parte del tercero al que se le propuso, se tienen 30 días hábiles para revelar ese esquema generalizado. En el caso de los personalizados, se revelarán también dentro de los 30 días siguientes al día en que el esquema esté disponible para el contribuyente para su implementación, o bien cuando se realice el primer hecho o acto jurídico que forma parte del esquema, lo cual, independientemente cuál suceda primero. Entonces, en los dos casos son los 30 días, nada más es la parte en donde, a partir de qué momento se detona ese primer contacto. Los asesores fiscales y los contribuyentes obligados a revelar los esquemas reportables podrán hacerlo desde el momento que haya finalizado su diseño, incluso. Entonces, esta última frase así es de verdad un poco extrema, ¿no? O sea, incluso desde el momento que lo terminaste el diseño, tú estarías ya obligado a revelar el esquema, ¿no? Entonces, imaginemos hasta dónde se ha llegado. Creo que parte de la reforma, lamentablemente, en todo lo que son acciones BEPS,
no se están, digamos, adaptando a la realidad de México como debería ser. Entonces creo que algunos de estos textos deberían ser más contundentes, no tan ambiguos, más apegados a la realidad y no a un hecho fantasioso como esta última frase, ¿no? El SAT otorgará al asesor fiscal o contribuyente obligado a revelar, ya decíamos, un número de identificación por cada esquema reportable, una copia de la declaración informativa a través de la cual se reveló ese esquema y obviamente pues el acuse de recibo de dicha declaración, lo cual involucra un certificado en donde se asigna el número de identificación del esquema. Entonces, pues podemos imaginarnos en un futuro pues un sinnúmero de esquemas reportables de distintos contribuyentes, de distintos asesores fiscales, en donde la autoridad pues va a canalizar todos y entonces va a poder revisar de una declaración por qué tiene cierto beneficio fiscal y pues bastará es como si leyera las notas al calce, ¿no? ¿Y por qué hiciste esto? Pues vamos a ver el esquema reportable que reveló el contribuyente o que reveló el asesor respecto de eso y nos va a explicar prácticamente cómo es que llegaron a esa cifra. Así es como creo que lo está vislumbrando la autoridad, lo cual pues se antoja muy ingenioso. Sin embargo, pues bueno, creo que en la medida que tenga las posibilidades de precisar cada uno de estos aspectos, creo que la revelación de estos esquemas, bueno, pues va a trascender en lo que realmente importa y no a un simple y aparente terrorismo, ¿no?, fiscal que parece todo esto. La autoridad fiscal podrá solicitar información adicional a los asesores fiscales y a los contribuyentes y obviamente pues deberán presentar esta información bajo protesta de decir verdad, en donde se señale que pues no tienen más información. Esto dentro de un plazo de 30 días a partir del día siguiente en que surta efecto la notificación del requerimiento de información adicional. Obvio que si no se tiene el requerimiento ya veíamos hace rato la sanción que en su momento podría implicar este esquema reportable. Entonces, respecto del número de esquema reportable, pues también tenemos pues que el asesor siempre tendrá la obligación de revelar cuál fue ese número de identificación, tanto al contribuyente como a los demás, a través de esa constancia que comúnmente se va a entregar. Los contribuyentes que implementen un esquema se encuentran obligados a incluir ese número de identificación en su declaración anual, ya lo planteaba hace rato. Entonces hace rato decíamos, yo creo que a partir de la declaración anual de 2021, sin ninguna duda, que se presente en 2022, esta información ya tendrá que venir contenida en la misma. ¿Qué más? Bueno, independientemente de cómo se obtuvo el número de identificación fiscal, si fue a través de un esquema reportable dado por el contribuyente o dado por el asesor, bueno, pues tendrá que venir incorporado en la declaración del ejercicio. Y bueno, pues cualquier dato, información, modificación a ese esquema que pudiese ocurrir, ya sea del contribuyente o del asesor fiscal, estarán obligados a informarle al SAT al menos dentro de los siguientes 20 días a que se modificó ese esquema, a cualquiera de los cambios que lo puedan actualizar, ¿no? Entonces el SAT espera siempre un esquema reportable actualizado hasta sus últimas consecuencias. De otra manera, pues bueno, sabemos que aquí pues, implicaría otra sanción que también ya la comentamos. En caso de que las autoridades ejerzan sus facultades de comprobación, recordemos que en el artículo 42 se implementó una nueva fracción 11 pues, para señalar la facultad que tiene la autoridad de hacer visitas domiciliares directamente a los asesores fiscales para que pues, le proporcionen toda la documentación e información que soporte que han cumplido con todas las disposiciones de todo este capítulo que implica esta revelación de esquemas reportables. Entonces, como podemos observar, es totalmente importante que a partir de este ejercicio 2020 se comiencen a identificar aquellos esquemas que seguramente se tendrán que reportar para el siguiente ejercicio. Vale la pena apuntar que, lo decíamos, vía transitoria nos establece que este capítulo pues, va a empezar a operar a partir del 1 de enero de 2021. Sin embargo, los esquemas reportables que deberán ser revelados pues, son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir de 2020 o con anterioridad a dicho año cuando alguno de sus efectos fiscales se refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020.
Y en este último caso, los únicos obligados serán los contribuyentes. Entonces, cuidado porque a partir de febrero del año 2021, los contribuyentes estarán obligados a revelar esquemas con estas características, que en su momento hayan involucrado un beneficio fiscal a partir de 2020, que quizá pudiera haber sido desde antes. Entonces, independientemente que para los asesores fiscales literalmente comienza a operar en 2021 el reporteo hacia febrero de 2022, para los contribuyentes no, ellos tendrán que hacerlo desde prácticamente el año que entra, de toda la información de 2020. Entonces, tener en consideración esto, y pues bueno, básicamente esto involucró la revelación de esquemas reportables, que viene pues, a consecuencia de una acción BEPS por parte de la autoridad. Hay algunos, decía, que han platicado durante el transcurso de esta última parte, las reglas, sobre todo la 1.13, es recomendable que se revise, donde podrán observar justamente pues la información, parte de la información que ya platicamos, que se va reportando al respecto. Bajo ese contexto, pues bueno, recordemos que toda la información pues está planteada de esta manera, es decir, la autoridad hoy tiene ya información, comúnmente pues se va modificando esquemas. En el caso concreto, por ejemplo, de la declaración anual, pues hoy día sabemos que la declaración anual 2019 pues ya viene prellenada con información que tiene que ver con la presentación de los pagos provisionales ocurridos durante el ejercicio 2019 y con la emisión de los CFDIs de nómina a todos los empleados en su momento por ese periodo también. Entonces, esas dos fuentes de información son base para prellenar la declaración, que hoy contiene ya datos concretos prellenados, por ejemplo, por decir, de ingresos acumulables, de deducciones autorizadas, etcétera, en donde el contribuyente en algunos de los casos tendrá simplemente que ajustar la información, detallarla, y que en su momento, si pretende cambiar la información, tendrá que hacerlo desde su origen, desde la fuente del origen, que en este caso es cambiar los pagos provisionales y cambiar los CFDIs de nómina, para que en una nueva recarga se prellene la declaración nuevamente y se actualice con esa información. Entonces, es interesante cómo este esquema de esquemas reportables que tendrán que ser revelados puedan abonar a esa información que hoy ya tiene la autoridad, con la cual, por ejemplo, a partir de este año ya tenemos prellenada la declaración. Entonces, imagínense cómo va a ocurrir hacia los siguientes ejercicios, en donde pues ya tendrá que venir precargada toda esta información del beneficio fiscal y de quienes están inmersos en ello.